Sí, ahora. Entonces, una de las razones, vuelvo a seguir el hilo de pensamiento, creo es lo que los mismos discípulos vieron en la vida de Jesús. Y lo vemos a lo largo de los evangelios, como Jesús en muchas ocasiones se retiraba a orar, oraba con frecuencia, y los mismos discípulos que convivían con él veían que la vida de oración de Jesús era una vida de oración diferente a lo que ellos habían estado aprendiendo desde pequeñitos, ¿vale? Entonces, las oraciones dentro de lo que es la religión judía son oraciones muy, eh, muy marcadas por la tradición. Hay que recitar esto, hay que recitar lo otro, y en ese sentido, pues no se diferencia mucho de lo que conocemos de la Iglesia de Roma. Las oraciones son, digamos, tan prefijadas, ¿vale? Pero yo estoy convencido que la vida de Jesús, la vida de oración de Jesús, era diferente, y eso los discípulos que estaban conviviendo con Jesús, pues lo captaron, y por eso esa pregunta de enséñanos a orar, ¿vale? Entonces, ¿esto qué tiene que ver con lo que vamos a ver hoy? Tiene que ver en el sentido de que yo creo que ninguno de nosotros tenemos o deberíamos de estar marcados por una estructura de oración, por una tener la oración como encorsetada en ciertas normas, ¿no? Hay que orar así, hay que orar asado, ¿no? Porque vemos la vida de Jesús, la vida de oración de Jesús, y lo que Él nos enseña acerca de la oración. Luego tenemos otros hombres de Dios que también tienen vidas de oración muy ricas, y sin embargo tienen otro enfoque, otra estructura, otra base en la oración. Y en el caso en el que quiero enfocar en esta tarde, que es la vida de oración de Pablo y orando con Pablo, vamos a ver también cómo él, sus oraciones tienen una cierta estructura, que como un patrón que se repite, ¿vale? Y si lo comparamos con el Padre Nuestro, pues no vemos tampoco ahí una similitud. Entonces, con esto quiero decir que la oración es algo que el mismo Señor, por medio de su Espíritu, pone en nuestros corazones, y tenemos libertad para, para presentarnos delante de Él, porque Él nos ha abierto el camino hacia el trono de la gracia, y tenemos libertad como hijos suyos que somos, y cada uno es diferente, en acercarnos a Dios y tener una intimidad con Él completamente personal. No estamos llamados a repetir a las 9 de la mañana la novena, o el Padre Nuestro recitarlo, y si tenemos que hacer confesión, pues vete y confiesa 10 veces, haz 10 oraciones del Padre Nuestro. Estas cosas en la relación que nosotros tenemos con nuestro Dios no tienen cabida. Y esto el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos, y nosotros tenemos que aprender también de ello. Entonces vamos a ver hoy un poco, vamos a profundizar en la vida de oración de Pablo, y cómo él tiene un enfoque de oración que tiene su arraigo en lo que Pablo era, ¿vale? ¿Y Pablo qué era? Pablo era un apóstol, por supuesto, era un hombre que tenía un corazón para el Señor inmenso, y que su misión era llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, ¿vale? Su enfoque era evangelístico 100%, misionero, y eso lo vamos a ver en sus oraciones, ¿vale? Entonces, mirad, vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses hoy, y vamos a leer en Segunda de Tesalonicenses el capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y en el versículo
13 vamos a empezar. Dice así la palabra del Señor. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y en el 14 dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena obra y palabra, en toda buena palabra y obra. ¿Vale? Este es el texto. Y aquí vemos una estructura base en la oración de Pablo que tiene que ver con lo que es su ministerio, ¿vale? Pablo llegó a Tesalónica, eso lo vemos en el capítulo 17 del libro de Hechos, y allí fundó, después de haber pasado por Filipos, con todo lo que le pasó en Filipos, acordaros de la muchacha que estaba endemoniada y que él liberó y se montó aquella persecución contra Pablo y Silas, fueron echados en la cárcel, el carcelero que se convierte, que tienen que salir de Filipos corriendo y llegan a Tesalónica. Y en Tesalónica encuentra un grupo de personas que luego terminan formando allí una iglesia, termina plantando una iglesia en Tesalónica antes de marchar otra vez por la persecución a Berea. Entonces, esta iglesia en Tesalónica que él había fundado es una iglesia que a lo largo de todo el libro de Hechos y por las cartas vemos como nunca dejó de colaborar con Pablo en su ministerio, tanto ministerio de oración como dando ofrenda para que él pudiera llevar el evangelio. Pero esta iglesia, como todas las iglesias, y eso al final de su vida, Pablo siente esa carga especial por todos los hermanos que él ha ido viendo crecer en la gracia, ¿no? Y todas las iglesias que él ha ido fundando y que ha ido afirmando. Y él está continuamente mandando Timoteo para acá, a Tito para allá, el otro para allá, y está un poco intentando confirmar y afirmar esa iglesia. Entonces hay un sentimiento profundo en el corazón de Pablo y una carga tremenda por las iglesias en todo el territorio que él ha ido ministrando y sirviendo para establecer esas iglesias. Por lo tanto, la estructura de las oraciones de Pablo se basan principalmente ¿en qué? En gratitud. Él arranca la oración con gratitud. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, gratitud por todos los hermanos. Él siente una profunda gratitud por todos los hermanos que Dios, fijaros, dice que Dios ha escogido. Dios ha escogido desde el principio a estos hermanos para salvación. Entonces, ¿la gratitud de qué viene? Viene de que él reconoce que esas personas que han creído ya estaban en los planes eternos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Sí, ellos han recibido el evangelio por medio de Pablo. Pablo les ha predicado el evangelio. Ellos han creído el evangelio y han nacido de nuevo. Pero Pablo dice, gratitud por todos los hermanos escogidos por Dios para salvación. Desde el principio, no desde hace 4 semanas, no, desde el principio de la eternidad. ¿Vale? Por lo tanto, todos los hermanos que han nacido de nuevo son escogidos de Dios desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, y eso le da a cada persona nacida de nuevo un valor tan especial a los ojos de Pablo que él no deja de dar gracias a su Dios
por cada uno de estos hermanos escogidos de Dios, ¿no? Ahora, mirad lo que dice la palabra. ¿Cómo los ha escogido Dios? Esto también te lo dice la palabra. ¿Cómo los ha escogido? Los ha escogido desde el principio para salvación, dice, mediante la santificación por el Espíritu. Y luego dice, y por la fe en la verdad. ¿Cómo los escoge? Por la santificación del Espíritu. Por eso Pablo, cuando les llama a los corintios que no eran nada santos, ¿vale? Les dice a los santos en Corinto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que en el momento que naces de nuevo, Dios ya te ve santo. Te ha justificado por la fe, por medio de la gracia, y lo que te ha colocado en los lugares celestiales con Cristo. Eso, evidentemente, es en la mente de Dios, que lo sabe todo, ¿no? Entonces, Él sabe que tú eres ahora santo delante de Él, aunque sigues siendo un pecador, y lo serás hasta que mueras. Pero esa santidad posicional en el momento que naces de nuevo es lo que el Espíritu Santo produce en ti. El nuevo nacimiento produce en ti de que seas santo. ¿Sí? Ahora, luego dice, mediante la fe en la verdad. ¿Cómo te escoge Dios? Mediante la fe en la verdad. La fe es un regalo de Dios, la gracia y la fe es un regalo de Dios, pero Él dice, esto viene por la verdad. ¿Qué es la verdad? La Escritura, la palabra de Dios. Y esto lo dice claramente Pablo en Romanos 1:16, ¿no? El Evangelio, que es poder de Dios para salvación. El mensaje del Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces Él nos escoge porque el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, y nos hace nacer de nuevo porque pone en nosotros la semilla de esa fe en la verdad de la palabra. De esta forma Dios nos escoge. Y de esta forma nos escoge desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que haces tú para ser escogido? Nada. ¿Qué es lo que pones tú en la salvación? El pecado. Tú pones el pecado, Dios pone el resto. ¿Sí? Esto está diciendo la palabra claramente. Entonces, la gratitud que Pablo siente por los hermanos que han sido escogidos de Dios, y nos deja claro cómo es ese proceso de ser escogido por parte de Dios, es algo que llena de gratitud el corazón de Pablo. Y así lo expresa, ¿no? Está lleno de gratitud por el corazón, por aquellos hermanos. Y permitidme un paréntesis, ¿no? Un paréntesis que me gustaría aclarar, porque algunas veces confundimos los términos, incluso los términos quizás más sencillos, ¿no? ¿De qué nos salva Dios? ¿De qué nos salva Dios? Y uno puede llegar a pensar, bueno, pues el Señor nos salva nos salva de esto, nos salva del otro, nos salva de Satanás, nos salva del diablo, nos salva del mundo. Cuidado, Dios nos salva de su ira. Que nadie se lleve ahí equívocos, ¿vale? Dios lo que hace es salvarnos de su propia ira, la ira justa y merecida que merece nuestro pecado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros somos? Somos hijos de ira. ¿Qué es lo que nosotros merecemos por nuestro pecado? La ira de Dios, que es la que pende sobre nosotros, y de eso nos salva. Pero fijaros, esto es lo peor, de lo peor, de lo peor que nos podemos imaginar, es que seamos los receptores de la ira de Dios. No hay nada peor que estar bajo ese horrendo, dice Hebreos, horrendo expectativa de juicio, ¿vale? Entonces, de eso somos salvos, por medio de la fe, por gracia, en la obra de Cristo Jesús. Dios ha mandado a su Hijo, no ha rehusado poner su vida y pagar con su vida, con su sangre,
para aplacar la ira de Dios. Y Dios nos ha salvado de su propia ira por medio de sacrificar a su Hijo en lugar de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque algunas veces se escucha, no, es que Dios nos salva del poder del diablo, o Dios nos salva de las miserias de este mundo, o de los pecados. Cuidado, seamos correctos y concretos en lo que dice la palabra. Es mucho peor estar bajo la ira de Dios. No hay nada peor que estar bajo la ira de Dios. Y por eso lo que Él nos salva es de esa ira justa, merecida y absolutamente perfecta que Él tiene contra todo pecador, contra todo pecado. Ahora, uno puede decir, bueno, pero también el ser salvo te libera de alguna manera de las ataduras. Sí, es cierto. Si nosotros vamos si queréis ir a Romanos 5:9, es uno de los textos en el que podemos ver esta realidad. Romanos 5:9. Mirad lo que dice ahí la palabra, Romanos 5:9. Dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, dice, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Cristo, por medio de Él. Esta es la salvación. Ahora, una vez que hemos sido elegidos para salvación, una vez que hemos nacido de nuevo, una vez que realmente el Señor nos ha liberado, ya no está la ira de Dios pendiente sobre nosotros, ya no tenemos la ira de Dios sobre nosotros, evidentemente eso nos da libertad, nos da poder para enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Por ejemplo, Santiago 4:7 que dice, por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Esto es una consecuencia de la salvación, una consecuencia de nuestro nacer de nuevo, es que nosotros podemos someternos a Dios. ¿Por qué? Antes no nos sometíamos a Dios, porque al no tener a Dios en nuestra vida, a mí que me da lo que diga Dios, lo que diga su palabra. Pero una vez que has nacido de nuevo, eres hijo de Dios y la verdad mora en ti y el Espíritu Santo mora en ti, entonces tienes la capacidad ¿de qué? De obedecer a Dios. Y cuando obedeces a Dios, puedes resistir al diablo y él huirá de vosotros. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13 dice, porque él, Cristo, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Perdón, porque él, el Padre, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Nos ha liberado del dominio de las tinieblas. ¿Qué significa? Que al ser hijo de Dios, el diablo ya no tiene dominio sobre ti. Tiene el dominio que tú les quieras dar. El dominio, si te mantienes en tu pecado, tú le estás dando el dominio al diablo para que te tenga atado a ese pecado. Pero si tú eres un hijo de Dios, tiene la capacidad para ser libre del dominio del diablo, de las tinieblas, el dominio de ese pecado. Tienes el poder porque el Espíritu Santo mora en ti. ¿Vale? Ahora, ¿significa que nunca vas a pecar? No. Significa que tienes el poder para decir no. ¿Vale? Entonces, otro texto, Gálatas 1:4, dice, Dios nos libra del presente siglo malo. Dice, Gálatas 1:4, dice, que se dio a sí mismo por nuestros pecados, Cristo, por supuesto, dice, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, Cristo nos ha librado con su muerte de este presente siglo malo. ¿Qué significa el presente siglo malo? Nos libra de lo que este siglo, esta presencia en este cuerpo, nos pueda llegar a ser. Porque nosotros ahora, aunque estamos en este cuerpo sujeto al pecado, sujeto a aflicción, a sufrimiento, sujeto a operaciones que pueden salir bien, que pueden salir mal, pero Dios dice que de eso estamos ya libres. ¿Por qué? Porque ya ahora somos súbditos de un reino que es eterno. Somos súbditos de un reino eterno. Este siglo malo ya no tiene poder sobre nosotros porque nosotros ya no pertenecemos a este mundo, ya no pertenecemos a esta
a este contexto que nos ahora envuelve. Y esto desde que nacemos de nuevo, hasta que el Señor nos llama a su presencia o venga, ¿vale? Así que esto es importante. Cierro el paréntesis. Dios nos libra de su ira y al librarnos de su ira nos abre el camino para que podamos ser libres de las tinieblas, del presente siglo malo y podamos resistir al diablo. Pero antes nos ha librado de su ira, que es lo peor que nos podría pasar. Ahora, esto es la gratitud que Él tiene hacia los hermanos escogidos. Y estos escogidos son aquellos que el Padre ha liberado por medio del Hijo que Él ha enviado, porque el Hijo no rehusó poner su vida. Y esto es lo que tiene un valor inmenso para Pablo. Nosotros, ¿qué podemos aprender de esto? Pues nosotros tendríamos que empezar a vernos como nos ve Dios. Pablo empezó a ver a sus hermanos, a los escogidos de Dios, por eso tanta gratitud, como lo que realmente son a los ojos de Dios. Dios escoge a pecadores desde antes de la fundación del mundo para que por toda la eternidad formen parte de su familia. Esto es un valor increíble para Dios. Dios nos ve así. Y Pablo empieza a captar esto y empieza a dar continuamente gratitud. Siempre está en las cartas mostrando gratitud hacia los hermanos, a los que está escribiendo, por los que está orando continuamente. Y esto es porque él se da cuenta de que estos hermanos toda la eternidad van a estar en la presencia de Dios igual que él. Y esto nos debería a nosotros de mover el corazón para saber de que cada uno de nosotros y cada uno de los hermanos que ahora en estos momentos podamos estar orando a nivel de todo el globo planetario, son hijos de Dios y tienen un valor incalculable para Dios, porque el valor era tan que no rehusó entregar a su hijo por aquellos pecadores que él tenía escogido desde antes de la fundación del mundo. Y eso nos debería a nosotros de mover también a la gratitud y a vernos como tal. Entonces, hermano, mira, esto tiene un alcance muy profundo, es decir, ¿cómo no vamos a cuidarnos los unos a los otros? ¿Cómo no vamos a exhortarnos y amonestarnos también cuando veamos que un hermano necesita con amor ser amonestado y exhortado y guiado? Pero tenemos que, desde la gratitud a Dios, tener ese concepto que Dios tiene de cada uno de los hermanos. Y esto es la segunda parte. Mirad lo que dice en el versículo 14. Versículo 14 de segunda de Tesalonicenses 2. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ¿por qué elige Dios a pecadores desde antes de la fundación del mundo? Porque Él quiere compartir con estos pecadores la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La gloria de su Hijo es lo que Él quiere compartir con nosotros. Por eso nos escoge. En última instancia, todo lo que se ha creado, todo lo que hay, todo lo que existe, todo lo que eres, es para la gloria de Dios. ¿Y para qué? Y aquí lo dice claramente. Porque nosotros, los escogidos, vamos a alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Un día nosotros lo veremos cara a cara, compartiremos su gloria. Y eso forma parte de la expresión de gratitud que tiene Pablo hacia los hermanos, porque sabe que estos que él ha escogido un día van a alcanzar esa gloria y la van a compartir y van a poder disfrutar de esa gloria, van a poder vivir en medio de esa gloria, ¿no? Y esto es un privilegio tremendo, ¿no?
¿Cuánto tiempo vamos a estar en el futuro conviviendo con el Señor? Toda la eternidad. ¿Cuánto tiempo vamos a compartir su gloria? Toda la eternidad. Entonces la gratitud que Pablo tiene hacia sus hermanos se cimienta en que la gloria de nuestro Señor Jesucristo la van a poder compartir por toda la eternidad. Y este es el objetivo. Por esto Dios nos escoge, para que seamos para la alabanza de su gloria, dice el Señor, ¿no? Su palabra en Efesios, ¿no? Y ahora, por último, o mejor dicho, por penúltimo, en el versículo 15, mira cómo dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Empieza con gratitud y ahora pasa a la exhortación, al ánimo hacia los hermanos. Primero da gracias a Dios por sus hermanos y con todo lo que eso implica, y ahora lo que hace es que exhorta a los hermanos, anima a los hermanos. La palabra exhortación, que nadie la confunda, no es echar una bronca, ni es... no, exhortación siempre tiene la connotación de animar, ¿vale? De elevar el espíritu y las virtudes. Nunca tiene una connotación negativa, ¿vale? Entonces, él exhorta a los hermanos ¿a qué? A dos cosas. Primero, exhorta a los hermanos a que estén firmes y a retener la doctrina. Esto es un llamado. Sí, después de la gratitud, Pablo lo que está es animando a los hermanos a que se mantengan firmes, que se mantengan perseverantes, que sigan creciendo. ¿Y en qué? En la doctrina que habéis aprendido. Esta es la mayor, mayor preocupación, por decirlo así, que mueve el corazón de Pablo a la hora de oración, de orar. Que los hermanos sigan perseverando y sigan arraigándose en la palabra de Dios. Y él dice, la palabra de Dios que habéis aprendido por palabra, por supuesto por las suyas, pero estoy convencido que cuando Pablo ya no pudo más visitar Tesalónica, vinieron otros hermanos que por palabra exhortaban y animaban a la iglesia y predicaban el evangelio, pero también dice por carta nuestra. Y aquí ya está englobando lo que estaba pasando en aquellos tiempos. Si estamos hablando de posiblemente la década de 50 a los 60, y está Pablo aquí hablando ya de cómo las cartas empezaban a circular por las iglesias y cómo esas cartas empezaban a ser usadas para afirmar la doctrina de ¿quién? La doctrina de los apóstoles. Porque si nos vamos a Hechos capítulo 2:42, Hechos 2:42, ¿qué dice ahí la palabra? Cuando la iglesia nace en Jerusalén, todos tenían todos en común, y al final dice en el 42, dice, y se dedicaban, toda la iglesia se dedicaba continuamente, dice, a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo? Estad firmes, ¿en qué? En la enseñanza de los apóstoles, en la doctrina, ¿vale? Profundizad en la doctrina, arraigaos en la doctrina, perseverad en la doctrina, estad firmes en la doctrina. Y la doctrina es aquella que se os está predicando por palabra o por medio de las cartas, ¿vale? O por medio de los rollos, ¿vale? Entonces ya estaban circulando los evangelios, salvo el de Juan, evidentemente, ya estaban circulando las cartas de otros apóstoles, como Pedro, seguramente estaba a lo mejor ya circulando la carta de Santiago, no era apóstol, pero era un eminente dentro de la iglesia. Entonces ya empezaba a nutrirse la iglesia de la palabra de Dios. Y esto no puede faltar. Y esta es la exhortación de Pablo.
Ahora sí, ya pasamos a lo último, los últimos dos versículos, 16 y 17. Ha pasado de la gratitud a la exhortación y ahora termina con una palabra de esperanza o de consolación. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Vale? Cristo es la fuente del consuelo y de la esperanza de cada creyente. No hay otro consuelo, no hay otra esperanza mayor que la esperanza que es Cristo Jesús. Él es él es el núcleo de nuestra adoración. Él es la fuente de nuestra consolación y de nuestra esperanza. Y los hermanos hacen bien cuando se juntan para orar, de que estemos recordando quién es nuestra fuente de esperanza, quién es nuestra fuente de consolación. Recordad que Pablo está escribiendo en tiempos de Nerón y no era un personaje muy previsible. Entonces, estamos hablando en tiempos de persecución contra aquello que sonaba diferente. Los cristianos eran perseguidos por los romanos, pero es que en tiempos de aquello, en principio de mediados del siglo I, los mismos judíos denunciaban a los cristianos, a los romanos, para que los encarcelaran, porque decían, estos están predicando en nombre de otro rey. Acordaros, esto es lo que le pasó a Pablo en Filipo. Entonces, en medio de la tribulación, siempre que vemos las cartas de Pablo o incluso Pedro, Santiago, estamos viendo cómo son cartas que animan a los creyentes a perseverar en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento. Y aquí Pablo está haciendo lo mismo. En medio de la aflicción le está diciendo a sus hermanos, acordaos de Jesucristo, que es la fuente, que es la esperanza, que es nuestro consuelo, ¿vale? Y Él es el que puede confortar nuestros corazones. Y su oración es que Él dice, os confirme, y mirad lo que dice, Él está orando para que el Señor les confirme en que en toda buena palabra y en toda buena obra. ¿La buena palabra cuál es? El Evangelio. Entonces, que os confirme en el Evangelio, que sigáis creciendo en el Evangelio, que sigáis predicando el Evangelio, que sigáis extendiendo el Evangelio. Y luego dice, y obra. Y eso tiene que ir acompañado de obra, no vale solamente estar predicando el Evangelio, sino tenemos también un corazón tierno para ver las necesidades y poder obrar según la palabra, poder también consolar de forma práctica a los que están sufriendo, ¿no? Entonces, obra y palabra, palabra y obras, ¿no? Siempre van conjunto. Entonces, y esta es el esquema o el marco, ¿no? La estructura, por decirlo así, en la cual Pablo vemos muchos de sus oraciones. Gratitud, exhortación, esperanza, palabras de ánimo, palabras de consolación, porque siempre que escribe nos encontramos con iglesias, con hermanos que están pasando por dificultades. Entonces, bueno, esto nos puede servir a nosotros, espero, y así lo deseo, que la palabra sirva también como aliciente para nuestra propia vida de oración. Primero, de que veamos el valor de cada hermano nacido de nuevo, escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo, para que lo tengamos en oración con gratitud delante de Dios, de que seamos fieles en orar para que esos hermanos y nosotros mismos seamos, estemos firmes en la palabra y acordarnos en oración del consuelo, de la fuente de esperanza que es Cristo Jesús, para así consolar
a los hermanos que están pasando por tribulación y aflicción. Y este es un poco el modelo de las oraciones de Pablo, y lo vamos a ver más adelante también en otras ocasiones. Vamos a profundizar más también en otras oraciones de Pablo, pero esto es lo que quería compartir en estos versículos de Segunda de Tesalonicenses, ¿vale? Vamos a terminar con una pequeña oración y ya ahora abrimos los micrófonos para poder compartir. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo y guíanos, Señor, a la oración. Guíanos, Señor, a la comunión contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.